Bienvenidos a este evento de Agile Sur, el último del año. Es un año que ha sido bastante intenso. En concreto, el último semestre del año ha sido muy productivo en cuanto al número de eventos que hemos hecho, tanto con CodeRuns como sin CodeRuns, y a la calidad de los mismos. Y por supuesto, para cerrar el año, estamos preparando un poco la guinda final. Y se habla mucho sobre los procesos, técnicas, prácticas, Agile, pero quizás una de las menos discutidas, de las menos mostradas o las menos enseñadas es, oye, ¿cómo hacemos un buen slicing de las historias de usuario? Muchas veces pensamos que es una tarea que solamente debe caer en el cesto de la gente con un perfil más de management o de product owner, cuando es algo que no es cierto. La propia metodología Extreme Programming habla del rol del user writer, y ese rol lo que nos viene a decir es que cualquiera del equipo puede tener suficiente ownership para escribir historias de usuario. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y para ello existen diferentes técnicas que son las que nos va a presentar Lesmes. Lesmes es un Agile Delivery Manager de CodeRuns, donde trabajamos en el mismo equipo. Sé muy bien de las skills que tiene. La verdad que en el tiempo que llevo trabajando con él, a mí me ha demostrado cómo moderar un MVP en base a tener una filosofía muy lean, de ir paso a paso, pero siempre aportando valor. Y estoy seguro que lo que nos va a presentar aquí también va a aportaros mucho valor, y espero que os ayude a, a, a mejorar ese procedimiento que usamos para escribir historias, porque la verdad queda muy feo eso de historia de frontend, historia de backend, historia de que no aportan valor, o sea, que son como simplemente un camino de tres historias hasta que el cliente o el usuario final puede palpar exactamente lo que se está haciendo, porque mientras estamos ahí tiene esa cierta incertidumbre de qué está pasando. Si es el cliente, ¿qué está pasando con mi dinero? No veo nada, y si es el usuario, pues alargamos mucho lo que es el time to market, ¿vale? Por lo demás, Elena va a dejaros unos cuantos links para que os unáis si queréis al grupo de Meetup de CodeRuns, estéis atentos a los eventos que va a hacer CodeRuns a lo largo del año que viene, que serán muchos. Yo también voy a dejar unos links para que os unáis al grupo de Meetup de Agile Sur. Vamos a seguir haciendo cosas a lo largo de 2022. Esperamos hacer muchas más de las que hemos hecho en 2021. Y por último, también deciros que en CodeRuns, la empresa a la que yo también formo parte, trabajo allí, estamos contratando perfiles, vamos, desde Agile Delivery Manager hasta desarrolladores de software. Yo soy desarrollador de software allí, todos los perfiles en verdad. Y aquí la opción de remoto es una opción de verdad. Si quieres, no pisas una oficina si no te da la gana. Yo trabajo desde Sevilla y de momento no he ido a la oficina de Barcelona, ni a la de Manchester, ni a la de Londres, y llevo ya 6 meses trabajando aquí. Además, el año que viene me iré más lejos, porque me iré a vivir a Cádiz. Y nada, aquí no hay nada de híbridos, nada de esto de tienes que ir 2 días a la oficina, tienes que ir un día, tienes que ir un día cada 3 meses que te damos la cara. No, aquí es remoto total para toda la vida, por contrato, y se acabó. ¿Vale? Dicho todo esto, ya le cedo el testigo a Lesmes y cuando tú quieras. Un apunte solamente. Gracias, Jesús. Tenemos el chat abierto y, por supuesto, nos gustaría que esta sesión pues, fuera muy dinámica y que todas las preguntas que tengáis las podéis lanzar por el chat. Yo voy a estar pendiente del chat, Jesús también. Lo que pasa es que Jesús en algún momento tendrá que irse porque tiene compromisos familiares. Yo estaré hasta el final de la sesión mirando vuestras preguntas y nada, ahora sí que cuando quieras, Lesmes, podemos empezar. Pues bueno, creo que habéis dicho ya muchas cosas. Agradezco mucho la invitación. Hola a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Sí que es verdad que decíamos con Jesús que normalmente las charlas que se hacen en Agile Sur han estado muy enfocadas a la parte técnica, y esta vez vamos a hablar un poquito de algunas cosas que son más de producto. Y le pusimos este nombre a la presentación, que es así como muy marketingiana, pero bueno, que al final no vamos a hacer daño a nadie con esto. Al contrario, de lo que se trata es de sacar algo positivo. Entonces, me presento, yo soy Lesmes, soy Agile Delivery Manager, como ha dicho Jesús, en CodeRuns. Me gustaría explicar brevemente qué es eso. Digamos que
que no es ni un Product Owner ni un Scrum Master, pero es alguien que se encarga de todo el flujo, digamos, desde del proyecto, desde el principio, a veces incluso desde la concepción del proyecto con el cliente hasta el final. Y también bueno, pues se encarga de que el equipo esté bien, de que las ceremonias se hagan bien, que todo lo que hagamos tenga un sentido. Y al final el rol de Agile Delivery Manager en Codurance lo que intenta es que el flow siga y facilitar en cualquier parte donde sea necesario. En particular, yo siempre me he especializado bastante en la parte de Product Ownering y Product Management, pero intento casar bastante lo que son la parte técnica con la parte de producto / negocio y UX. Entonces, dicho esto, me podéis encontrar en lesmeslopez@codurance.com y también en @lesmeslp en Twitter, y estaré encantado de recibir cualquier consulta, feedback o lo que sea. Entonces, entramos en materia ya. Al final, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Tiene mucho que ver con lo que yo entiendo que es el concepto de iterativo incremental, y también de ahí el nombre de la charla en slicing, ¿no? Cómo hacemos cachitos de un proyecto grande, pequeño. Pues puede ser más greenfield, que empecemos desde cero, puede ser que sea algo que sea un mantenimiento o una mejora. ¿Y qué es eso del slicing vertical y horizontal? Entonces, al final, los objetivos de la charla es aclarar algunos conceptos y compartir herramientas con vosotros, y después poder tener pues, algo de conversación en lo que queráis aclarar sobre ello. Entonces, en principio, empiezo con un disclaimer porque esto no es una pipa. ¿Qué quiere decir? Al final, toda representación al final es solo una parte de la realidad. Entonces, las palabras pues siempre apuntan hacia algo más o menos, pero siempre será una representación aproximada. Y en esta charla, por ejemplo, lo que voy a hacer yo va a ser presentar una representación de lo que yo he aprendido y he intentado plasmar de una manera lo más comprensible posible. Entonces, teniendo en cuenta esto, que las palabras al final solo son una representación de algo que queremos transmitir, pues vamos a jugar con el tema de las palabras. Y empezaríamos con las 3 Cs de la historia de usuario de Ron Jeffries, porque tienen que ver con eso, tienen que ver con las conversaciones precisamente. Las 3 Cs se refieren a conversación, confirmación y card, en este caso tarjeta, porque a través de las conversaciones y de la confirmación o el acuerdo que vamos a tener de manera compartida, sabremos qué vamos a hacer y cuál es la mejor manera de llegar a ello. Entonces, destaco sobre todo aquí las 2 primeras Cs, la conversación y la confirmación, porque cuanto más trabajo de manera ágil en equipos multidisciplinares o en equipos en general, y cuanto más experiencia voy ganando en entender cómo funcionan las historias de usuario, más convencido estoy de que la conversación es el punto principal. Entonces, de lo que se trata, básicamente, si nos quedáramos con solo una cosa de toda esta presentación y fuera que es necesario que tengamos conversaciones y que después con esas conversaciones lleguemos a un consenso y que después lo plasmemos de alguna manera, no hace falta que sea en una issue de Jira, pero que lo plasmemos de una manera que sea comprensible y que a través de esa conversación podamos hacer después referencias a lo que hemos hablado. Cuanto más claro tengamos eso y más lo utilicemos, creo que más vamos a ganar en el día a día de nuestro trabajo. Y bueno, pues el caso es sobre qué vamos a conversar y llegar a una confirmación, pues sobre lo típico, que es cómo nos comemos al elefante. Lo que todos tenemos claro es que como agilistas pues huimos de lo que sería comernos el elefante de una sola vez, que sería hacer una Big Bang Release tipo Waterfall, al final de todo el ciclo de desarrollo, de haber pasado por las especificaciones, requerimientos, etcétera, etcétera. Y lo nuestro como agilistas pues es ir entregando incrementos a través de iteraciones.
Así que por tal de hacer eso, nos metemos en el arte de cómo cortamos este elefante a cachitos, lo que también se le suele llamar slicing, y utilizaré algunos términos en inglés que, aunque estamos en una charla en español, podríamos traducirlos o podríamos utilizar unos términos en español. A veces me viene bien utilizarlos en inglés porque soy consciente de que si después buscáis alguna referencia, probablemente la vais a encontrar más fácilmente en inglés. Y probablemente se encuentre, no tiene por qué, pero probablemente se encuentre contenido que tenga más de calidad con esas referencias a esos términos en inglés. Pero bueno, lo de cómo nos comemos ese elefante y cómo lo hacemos a cachitos, esto es una referencia a una actividad que se llama Slicing the Elephant, de Henrik Niebuhr y Alistair Cockburn, y que lo que pretendía era, esa actividad lo que pretende es eso, es poder explicarnos, podernos ponerlos en un ejemplo de cómo cogemos historias de usuario y las hacemos cada vez más pequeñas, de manera que podamos entregar valor de una manera mucho más rápida. Bueno, al final nosotros también, dentro de las liturgias que tenemos dentro de Agile, los slices los entregamos a través de incrementos en iteraciones, ¿no? Cada iteración, pues podemos tener n incrementos. Y por eso se suele decir que Agile es iterativo incremental. Y también se nos ha dicho que al ser ágiles vamos a trabajar de manera iterativa e incremental. O sea, solo por ser ágiles, iterativo e incremental viene por defecto, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, Scrum es incremental e iterativo. Se dice que es iterativo porque se planea que el trabajo de una iteración se mejore en las siguientes, y es incremental porque el trabajo completado se entrega a lo largo del proyecto. Eso es correcto. Por eso todos sabemos que si implementas Scrum, lo que vas a hacer va a ser siempre iterativo incremental por defecto, ¿no? Bueno, espera un momento. Hacer iteraciones e ir entregando incrementos de producto nos garantiza entregar siempre lo que es más valioso para el usuario de la manera más óptima. Nos garantiza entregar algo que realmente es útil. O sea, haciendo esas iteraciones, ¿estamos seguros de que vamos a entregar algo útil al final de cada iteración y que sea un incremento? Pues todos, creo, al menos los que nos hemos enfrentado con esto, sabemos que no es una garantía. Entonces, pues, ¿por dónde empezamos? A ver, podemos hacer iteraciones e ir entregando algo que no sea lo más útil. O si siguiéramos Scrum al dedillo y no nos planteáramos cómo estamos haciendo esas historias de usuario, nos podría pasar eso, que al final igualmente no entregáramos lo que más valor le va a aportar al usuario. O que no se pueda utilizar porque el usuario al final, porque lo que estamos entregando no está compuesto de una manera que el usuario lo pueda llegar a utilizar. Y puede pasar que hasta que no tengamos todas las piezas de esa funcionalidad no se va a poder utilizar. Porque al final, algo que se despliega pero que realmente no se puede entregar es útil. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre trabajar así, trabajar con iteraciones, trabajar intentando entregar incrementos y hacer un enfoque waterfall? Al final no tiene mucha diferencia. Entonces, aquí lo que quiero explicaros son dos conceptos que vienen de Neil Killick y que explican bastante esta diferencia. Una cosa es que cojamos una funcionalidad y le hagamos una descomposición, pero que necesitemos todas esas piezas para que eso al final funcione. O otra opción sería hacer slicing, como podemos hacer en una manzana, que solo comiendo una parte de la manzana ya podemos llegar a tener la esencia de esa manzana. La parte del cubo Rubik es lo que no queremos tener, porque si al final necesitamos todas las piezas, no nos garantiza que hasta que no pasen varias iteraciones el usuario no va a poder interactuar con ello. Entonces, estos conceptos, ¿cómo se relacionan con el concepto de iterativo incremental? Una referencia que normalmente se utiliza para explicar lo que es incremental, iterativo, incremental y incremental e iterativo por separado suele ser a través de este gráfico de Jeff Patton, que es el que desarrolló esta técnica que se llama User Story Mapping. Y aquí tenemos explicado pues, lo que es la parte incremental.
Cuando hacemos algo incremental, digamos que todo tiene mucho detalle, cada pieza tiene mucho detalle, pero necesitamos añadir incrementos para que al final tengamos la pieza completa. Esto sería más o menos lo que os venía diciendo como con la descomposición. Hemos descompuesto este cuadro en varias piezas y en cada incremento le vamos entregando una pieza que cumple una parte del puzzle. Pero hasta el final, hasta que no lleguemos a entregarlo todo, no vamos a tener la pieza completa. Por su parte, iterativo, lo que viene a decirnos es que vamos haciendo iteraciones. Entonces, cogemos algo, lo manipulamos, lo mejoramos, hasta que al final llegamos a tener la pieza completa. Este enfoque iterativo puede verse como una ventaja respecto al otro, porque al menos desde el primer momento tenemos algo que ya puede servir, al menos podemos ver una parte del diagrama de la Mona Lisa, pero también volvemos a estar un poco en el caso parecido al anterior, en el que hasta que no llegamos al final de todo no tenemos claro cuál es el valor. Entonces, el iterativo incremental se pretende explicar con este otro gráfico en el que hacemos las dos cosas. Digamos que estamos componiendo toda la figura de manera incremental, añadiéndole incrementos, partes en las que vamos avanzando en el trabajo y otras en las que vamos iterando, que ya las teníamos y las manipulamos para mejorarlas. Evidentemente, hasta el final no vamos a tener la pieza completa, eso es normal y comprensible, pero por ejemplo, la diferencia entre en la iteración número 1 cuando hacemos iterativo incremental, en el paso número 1 ya tenemos más que en el caso anterior de los dos, y en el paso número 2 ya tenemos una pieza que se empieza a parecer más y que puede servir al usuario al final para hacer ciertas cosas. Otra manera, bueno, quería deciros otra cosa, algo que nos presenta aquí Jeff Patton, aunque no lo describa él de esta manera, que es un concepto que voy a coger de otra persona, introduce algo que le podríamos llamar y que se ha venido a llamar fidelidad, que es cómo defina es la solución. Por ejemplo, está muy claro que el número 2 pues es mucho más fino que el primero. Pero para explicar esto de una manera que es más comprensible, pues otra manera de representarlo sería esta, con esta imagen de Carl Scotland, que es un agilista que definió esto de la fidelidad. En el primer caso tenemos una solución de tierra que es la más básica, una solución de camino de adoquines que es intermedia y una solución de camino asfaltado que sin duda es la mejor. A medida que aumentamos la fidelidad, también lo hace la precisión, la granularidad, la usabilidad, etc. Y hay quien podría decir que hablamos de calidad. Alguien podría decir, es que esto de fidelidad a mí me suena como la calidad. Pero en realidad la calidad abriría un debate que es un poco más largo y me gustaría dejarlo para otro momento. Entonces, podemos estar de acuerdo que la tercera opción es la mejor para los coches, pero no siempre es necesaria. Dependiendo del contexto, puede ser que un camino de tierra sea suficiente y que no tengas que pagar peajes por ello. Por ejemplo, en un camino en el que no tengan que ir los coches a 120 por hora y sirva para simplemente caminar las personas, o incluso un tractor, no tendría sentido tener una carretera de 6 carriles. Entonces, la fidelidad nos puede ser, o el concepto de fidelidad nos puede ser muy útil a la hora de entender la diferencia entre incrementar e iterar. Y voy a desarrollar un poco más cómo este hombre, Carl Scotland, lo explica, y lo explica para entender los cuatro enfoques distintos. Digamos que uno sería el Big Bang Release, estilo waterfall tradicional, otro sería simplemente incremental, otro sería iterativo, y otro él le llama ágil, pero vendría a ser las dos cosas, iterativo e incremental a la vez. Entonces el enfoque Big Bang, pues podemos comprobar que no es iterativo ni incremental. Tenemos las 3 líneas de barras, son componentes de la arquitectura, digamos de una arquitectura de software, y las 3 se van construyendo con total fidelidad en cascada, una detrás de la otra. Primero toda la parte blanca, podríamos decir que la parte blanca, por ejemplo, es
bases de datos, la siguiente es frontend, hay backend y la siguiente es frontend. Y lo vamos haciendo totalmente en cascada. Y hasta el final no vamos a tener algo que realmente funcione. Este es el estilo clásico Big Bang. Aquí es donde cuando queremos empezar a pensar ya en un entorno agile, nos damos cuenta de que esto no funciona y se introduce este concepto que son slices verticales o slices horizontales. Digamos que el slice horizontal es lo que venía siendo ese enfoque Big Bang Release, que se trabajan por separado las tres capas. O sea, aunque estemos haciendo Scrum, si hacemos historias de usuario del tipo necesito tener el backend para esto y otra historia de usuario del tipo necesito tener la capa frontend o el diseño de esto y está todo separado y no sigue un flujo coordinado y compartido y al unísono, estamos haciendo slicing horizontal y es lo más parecido que podría ser a un tipo Big Bang Release. En cambio, tenemos la otra opción, que es hacer historias de usuario que contengan las tres o todas las dimensiones que sean necesarias para poder entregar ese valor al usuario. En el siguiente ejemplo, en el enfoque puramente incremental, se construye cada característica. Digamos que cada columna con los 3 elementos arquitectónicos se va haciendo completamente con total fidelidad, uno por uno. Entonces, primero entregamos esta funcionalidad, después entregamos esta otra funcionalidad, después entregamos esta otra funcionalidad y al final acabamos entregando todas las funcionalidades. Por eso vamos añadiendo incrementos funcionales a lo que es el proyecto o el scope. En cambio, el iterativo lo que intenta es montamos primero una primera iteración de todo. Todo funciona con una primera iteración más básica, con menos fidelidad, y le vamos aumentando cada vez en la siguiente iteración más fidelidad a todo, más fidelidad a todo. Entonces, este suele ser un ejemplo bastante aproximado de cómo se suele entender las iteraciones normalmente. Pero nuestro objetivo podría ser, o debería ser, en la mayor parte de los casos, al menos en los que yo me he encontrado, es utilizar un enfoque iterativo incremental, en el que construimos cada característica una por una, con una baja fidelidad, para poder tener al menos una base, porque es verdad, si el proyecto, por ejemplo, es Greenfield, si empezamos desde cero, lo más probable es que tengamos que construir una base mínima. A veces eso es lo que se suele decir un sprint cero, o bueno, depende del proyecto, necesitamos unas necesidades técnicas básicas, pero a partir de ahí lo que hacemos es añadir gradualmente características y aumentando la fidelidad hasta conseguir la combinación que creemos adecuada. Entonces, en cada iteración lo que vamos a hacer es ir añadiendo elementos de esa funcionalidad, de esas funcionalidades, pero no tienen por qué estar unas detrás de la otra. O sea, al añadir la dimensión de la finalidad a esta mezcla, lo que conseguimos es que los proyectos ágiles puedan lograr la flexibilidad necesaria para hacer frente a escenarios en los que el alcance, el coste y el tiempo están fijos normalmente. Entonces, esta fidelidad lo que nos proporciona es un mecanismo para variar el alcance constantemente sin dejar de satisfacer todas las necesidades de los clientes y resolver los problemas. Como podemos comprobar aquí, cada funcionalidad la hemos ido desarrollando en todas las iteraciones. Entonces, en cada iteración no tenemos que cerrar una funcionalidad y no la vamos a tocar más, sino que vamos a iterarlo, y puede pasar lo mismo para cualquier parte de la arquitectura. Puede ser que en una iteración lo que hagamos sea tocar más una parte que sea más de la capa del usuario, de la capa de la interfaz del usuario, o puede que tengamos que tocar algo más del backend, de la capa de persistencia, en lo que sea, pero siempre lo hacemos en base a las necesidades que tengamos en eso. Entonces, al slicing vertical que antes veíamos, que sería este que os explicaba aquí,
Lo hemos visto explicado de otra manera en este nivel que tengo aquí de historia de usuario, en el que lo que estamos haciendo es tener estas capas, la de persistencia, la de servicios y la de interfaz, y lo que nos comemos en cada historia de usuario nos comemos una parte de este pastel. En cambio, lo que estamos planteando es que no solo hagamos un iterativo incremental de esa manera, sino que lo hagamos a nivel de funcionalidades, que tengamos más de un nivel en el que lo planteemos de la misma manera. Tenemos varias capas de funcionalidades y cada vez que comemos un trozo de ese pastel, lo que estamos haciendo es mejorar las funcionalidades e iterar incrementalmente las funcionalidades que deseamos iterar incrementar en ese momento. Entonces el slicing se trata de crear opciones que son de valor independientes. Significa que si corto una cosa, que si al final consigo separar una cosa en 5 cosas, no debería entregar las 5 cosas para obtener la cosa más grande. Entonces, al final el reto de conseguir este enfoque necesita una mentalización. O sea, siempre cuando he intentado ver cómo conseguimos hacer un proyecto para que sea iterativo e incremental, la mentalización que me he aplicado es, si al final de esta iteración dejáramos de trabajar en este proyecto, porque se cancelara, porque el cliente decidiera que no desea invertir más, por lo que fuera, al menos que todo lo que hemos entregado sea completamente funcional, al máximo, y que haya aportado el máximo de valor. O sea, si yo me fuera al final de esta iteración de este proyecto, ¿cómo estoy seguro de que todo lo que hemos dado hasta ahora era lo más importante y que todo lo que hemos dado hasta ahora realmente le funciona de inicio a fin? O sea, que si dejamos de trabajar mañana, ¿cómo conseguimos que además estemos seguros de lo que hemos entregado era la mejor opción para el usuario y el negocio? Entonces aquí lo que me gustaría explicar en este slide lo que os explicaba eran 2 niveles. Digamos que podemos hacer slicing en la historia de usuario y también slicing a nivel de funcionalidades, que partamos esas funcionalidades y que nos comamos una parte transversal en cada iteración. Y entonces quería compartir con vosotros una visión que es muy parecida y que comparte lo que os he explicado hasta ahora, que es de Neil Killick y que divide lo que son el slicing en 3 capas diferentes. Digamos que podemos hacer slicing de capabilities, slicing funcionales y slicing técnicos. En el caso de slicing de capabilities, vendría a suponer qué es lo que al final, qué es lo que el cliente quiere hacer. O sea, vamos a coger todas las ideas del cliente, todo lo que le gustaría hacer, porque le gustaría hacer muchas cosas, porque esa es la ventaja del software, que nos permite hacer infinitas cosas, y vamos a entender cuál es la capability que el cliente necesita, de todo lo que quiere conseguir. Después entramos más a nivel funcional. ¿Cuáles son las tareas o pasos de eso que queremos conseguir que necesita el cliente, la persona que está usando esa herramienta, que necesitaría para conseguir esa capability? Por ejemplo, una capability podría ser quiero poder introducir los días de vacaciones. Entonces, en el functional slicing lo que vamos a hacer va a ser dividir qué pasos necesita ese usuario para poder conseguir poder tener asignados días de vacaciones en su empresa, con una validación detrás, evidentemente, etc. Entonces, en el technical slicing, al final lo que hacemos es entrar ya más en detalle de qué es lo que vamos a hacer nosotros para acabar de implementar eso. Y qué tareas o pasos tenemos que hacer para implementar esa funcionalidad interior. Entonces, el slicing se puede producir en esas 3 capabilities y siempre nos hacemos la misma pregunta, es ¿cuáles son las opciones para ofrecer valor a un cliente lo antes posible en cada uno de estos 3 pasos? O sea, dentro de la capability, de todas las cosas que quiere conseguir negocio, ¿cuál es la que
la que nos ofrece más valor al cliente lo antes posible. De todas las tareas para conseguir esa capacidad, ¿cuáles son las tareas o pasos que aportan más valor al cliente lo antes posible? Y de todo lo que podemos hacer técnicamente para conseguirlo, ¿qué es lo que puede ofrecer valor a un cliente lo antes posible? Y en todos estos tres casos, siempre tenemos que tener referencia a lo que planteaba al principio, que son las 3 Cs, sobre todo la parte de conversación y confirmation, porque de lo que se trata es que hablemos entre nosotros para definirlo, y aquí es donde podemos utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, en el Capability Slicing, al tratarse de tener como un objetivo más claro de esa capability, de lo que va a poder hacer el usuario al final, una herramienta que puede servir mucho es un mind map en el que nos organicemos y veamos claramente qué es todo lo que el negocio o el cliente quiere poder ofrecer a esos usuarios. O acabar de entender qué son todas las opciones que tenemos para ofrecerles a esos usuarios. Un mind map puede servir ahí, puede servir simplemente un brainstorming en el cual podemos crear afinidades y ver que hay un grupo de cosas que son lo que queremos hacer y ponerle un nombre y plantearlo como un objetivo. Hay diferentes herramientas, pero al final siempre se trataría de consensuar y coger la única cosa que es la que creemos que vamos a aportar más valor. Después tenemos el Functional Slicing y la manera más óptima de trabajarlo, o la herramienta que he encontrado que es más óptima para trabajarlo, es utilizar una herramienta que se llama User Story Mapping también, y después vamos a entrar un poco en detalle de ella, en la que lo que hacemos es ver qué pasos está siguiendo el usuario para conseguir eso, y nosotros empezaremos a cubrir esos pasos con tareas, con maneras de cubrir esas tareas, con funcionalidades que pueden cubrir esas tareas, y después priorizaremos esas tareas en base a qué le va a dar más valor al cliente de todos esos pasos, para intentar conseguir algo que desde el principio hasta el final funcione. Y en el Technical Slicing, al final se trata de cómo nos ponemos nosotros de acuerdo dentro del equipo para poder entender cómo dividimos o cómo hacemos también slicing, cómo damos más valor lo más antes posible a nivel técnico. Y aquí os voy a presentar una herramienta que también propone Neil y que no es obligatoria, pero es bastante práctica, que se llama el Hamburger Method. Es el método hamburguesa, digamos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer este tipo de slicing? Primero, vamos a tener un time to market más rápido, porque vamos a cortar las funcionalidades de una manera en la que podamos entregar cuanto antes algo que funcione. Así también mejoramos la predictibilidad, porque al entregar más rápido, podemos medir más fácilmente, al tener más paquetitos entregados, podemos medir más fácilmente cada cuánto se entrega. Porque si entregamos uno cada 3 semanas, bueno, sabemos que es cada 3 semanas, pero no tenemos mucho más que medir hasta que no tengamos un periodo mucho más largo. Entonces, teniendo paquetitos más rápidos, más pequeños, podemos tener una mayor predictibilidad. También el tener esas conversaciones nos permite que tengamos un lenguaje consistente, que podamos entendernos entre nosotros mismos de a qué hacemos referencia con cada uno de las cosas que hemos hablado en cada uno de esos 3 niveles. Por ejemplo, ahora estamos hablando de capability, o ahora estamos hablando de algo más funcional, o de las épicas que tienen que ver con estos pasos que hemos diseñado que le vamos a ofrecer al usuario, o con esas tareas que queremos cubrir para que pueda hacer ese usuario. Pero al final, al haber tenido estas conversaciones, siempre podemos hacer referencia y nos permite tener un lenguaje que nos facilita mucho el trabajo y la comunicación. También, evidentemente, recibiremos feedback más rápido y con ese feedback nos adaptaremos a las necesidades dependiendo de cada momento. Y no solo las necesidades que recibamos en ese feedback nos van a marcar esa adaptación, sino también posiblemente pueda ser pues, que detectemos ciertos riesgos que nos puedan perjudicar al nivel de entrega. Entonces esos slicing los podemos utilizar
para minimizar el impacto de cualquier riesgo que podamos encontrar. Y, como decía, pues reducimos riesgos porque podemos llegar a priorizar las cosas donde sabemos que vemos más incertidumbre. Vale, ¿cuál sería el equipo necesario? Bueno, creo que no estoy revelando nada nuevo aquí, pero lo que quiero decir, un equipo multidisciplinar, evidentemente, pero sobre todo lo importante no son las personas en sí, sino al final los roles o que alguien pueda llegar a desempeñar ese rol. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que cualquier cosa de las que planteamos es importante tener las opiniones o las valoraciones o el feedback o lo que sea de estos tres elementos. De negocio, que al final nos va a definir cuál es el valor. De UX, que bueno, no solo es la usabilidad, es también la experiencia de usuario, pero por simplificarlo, pues todo usabilidad. Y de la tecnología, que nos dice si lo que vamos a hacer es factible. Entonces las conversaciones giran en este triángulo. Queremos hacer esto porque le aporta valor al usuario. ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera para generarle una experiencia positiva? Y de qué manera podemos hacerlo que sea factible y que además entregue valor, como decíamos, de la manera más ágil posible o más rápida posible. ¿Incluye esto, por ejemplo, los stakeholders? Pues sí, por supuesto. Los stakeholders pueden estar en cualquier de estos tres roles. Por ejemplo, lo normal es que el stakeholder venga más de negocio, y no suele ser muy común que venga algún stakeholder que tenga que ver con usabilidad o tecnología, pero sí que puede pasar, porque puede haber, bueno, seguro que habéis encontrado proyectos en los que los stakeholders son más tecnológicos. Un CTO quiere tener presencia en el proyecto y quiere participar, etcétera, etcétera. Entonces vendría a ser el equipo cubriendo estas facetas más cualquiera de los stakeholders que sea necesario que vengan. Y el criterio para que sea necesario que venga es siempre, si esa persona después primero, si nos puede facilitar cualquier información que sea necesaria para el proyecto, pues bienvenido es. Pero si además esa persona después, si no estuviera, va a poder ser posiblemente un freno para el proyecto, pues cuanto antes lo tengamos y antes tengamos su opinión, muchísimo mejor. Entonces, pasando al slicing funcional, comentaba una herramienta que se llama User Story Mapping, de la cual soy muy fan. Digamos que para mí es la mejor manera de pensar en algo iterativo incremental, porque el mapa ya te lo proporciona por defecto. Y también te facilita cualquier tipo de conversación que se pueda tener para que todos entendamos lo que vamos a hacer de manera funcional. Lo que se hace en esta herramienta siempre es tener muy claro de qué usuario se trata y incluso se puede tener un user persona o simplemente una nota de quién estamos hablando. Lo importante al final no es que tengamos el user persona, sino que nosotros estemos algo familiarizados o entendamos de qué usuario se trata. Después ese usuario quiere completar unas actividades. Entonces plasmamos qué tipo de actividades quiere complementar y el backbone debajo, digamos que todo va en cascada. El usuario quiere completar unas actividades y en el backbone tenemos como una serie de tareas que tiene que completar para hacer esas actividades. Es sencillo porque nos lo combina con lo que también suele ser de crear un Customer Journey, un User Journey, y después nos permite justo abajo de eso entender qué es lo que vamos a hacer para poder entregar valor a ese usuario que pueda hacer esas tareas. Entonces, justo debajo de ese backbone lo que hacemos es poner tareas de usuario que nos permiten hacer las tareas que hay arriba en el backbone. Al final, lo que conseguimos es que para que el usuario pueda completar, tenemos toda una fila de tareas que después podemos priorizar de arriba abajo. Digamos que vamos a poner arriba las que queremos, las que nos permiten entregar el valor de una manera más rápida. Y aquí vuelvo otra vez al concepto de fidelidad que decíamos antes, que es, vale,
Igual para hacer esta tarea, el usuario no necesita una carretera de 6 carriles. Igual con una carretera de adoquines o incluso con un camino pequeño de arena, le es suficiente para poder empezar. Entonces, de lo que se trata es de que el reto al hacer este ejercicio es cómo podemos completar todo el flujo de ese usuario, cómo el usuario puede llegar a completar todos esos pasos y con esas tareas que nosotros planteamos, con un nivel de fidelidad adecuado para que pueda realizarlo y que eso nos permita después seguir añadiendo nuevas tareas que le van añadiendo más funcionalidad a esas tareas, que pueda añadirle más funcionalidad a lo que hemos hecho antes. Entonces, al final lo que hacemos es, vamos incrementando y de manera iterativa. Como veíamos antes en la Mona Lisa, vamos a ir posiblemente modificando alguna de las cosas que hemos entregado antes, no solo las vamos a incrementar, sino que posiblemente tengamos que modificarlas. Esto quiere decir que igual hoy pues vamos a hacer una funcionalidad que de aquí a 2 semanas vamos a cambiarla. Eso a veces genera algo de recelo porque podemos pensar, hombre, si de aquí a 2 semanas la voy a iterar y le voy a añadir más detalle, ¿por qué no la hacemos ya hoy más detallada? Eso no es waste al final, eso no es un desperdicio al final que estamos haciendo. Bueno, aquí es donde me recuerdo siempre cuando me pueda venir ese pensamiento, me recuerdo lo que decía al principio de ¿qué pasaría si al final de esta iteración tuviera que entregar esto y soltar el portátil y ya dejar el proyecto? Por lo menos el usuario sería capaz de tener alguna cosa que le sirviera dentro de todo el flujo. Entonces, bien, si de aquí a 2 semanas podemos iterar esa funcionalidad y la cambiamos y la mejoramos, etcétera, etcétera, bienvenido será. Pero igual de aquí a 2 semanas nos damos cuenta de que queremos cambiar otra cosa. Entonces, el nivel de fidelidad con el que hemos hecho esa tarea y se ha entregado ese incremento es el adecuado. Es el adecuado porque al usuario le está permitiendo hacer lo que necesita, aunque sea de una manera menos óptima, y a nosotros nos permite replantearnos las cosas cada iteración. Aunque no tiene mucha resolución, aquí podéis ver, por ejemplo, las actividades en naranja del mismo usuario, como dice Organize Calendar, Email, Manage Email, etc. Y debajo las tareas que quiere, o las tasks, las tareas que quiere completar ese usuario. Por ejemplo, buscar por un email o escribir un email, leer un email, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es, pues para buscar un email se puede hacer de muchas maneras, creamos historias de usuario con una fidelidad adecuada y después seleccionamos todo un bloque de historias de usuario el que nos va a permitir hacer una release final. Entonces, la ventaja de poder hacer esto es que siempre vamos a ir entregando valor al cliente, pero a la vez estamos trabajando cada una de las tareas constantemente. Entonces, siempre vamos a poder ir entregándolo de valor. La complejidad que tiene, evidentemente, es poder gestionar todas esas tareas, digamos, a la vez, pero andándose, bueno, puede parecer muy complicado, pero en cuanto se hace, uno ya le ve el sentido. Entonces, saltaría algunos truquillos que podemos encontrar de cómo hacer un slice vertical de tareas de usuario, y lo he cogido de aquí de humanizingword.com. Esto es un PDF que os podéis bajar y que está traducido al español por José Radíaz y Martín Alaimo y Alain Climent. Entonces solo he querido entrar en algunos truquillos que podemos utilizar cuando estamos haciendo este slicing de aquí. Por ejemplo, para buscar email, tenemos varias historias de usuario, como algunos truquillos para poder tener más fácil esas divisiones. Por ejemplo, una manera fácil es cuando tenemos una historia de usuario grande,
en la que tengamos varios pasos de un workflow, lo que podemos hacer es dividir ese workflow en los pasos que más valor le vayan a aportar a un usuario. Si tenemos un workflow que se divide en varios pasos, podría ser que simplemente de 7, 8, 9, 10 pasos, solo 2 o 3 fueran los realmente imprescindibles. Podemos sacar eso y cada vez podemos añadirle un paso extra a ese workflow. Otro que es un clásico, pero que puede ser, mientras tengamos este enfoque claro y después mejoremos ese rendimiento, lo que podemos hacer es retrasar el rendimiento de algunas historias inicialmente. Podría ser que si sabemos que nuestra aplicación no va a tener un uso intensivo en un principio, podemos trabajar en unas funcionalidades y no tanto en otras que puedan tener que ver con una performance, sabiendo que posiblemente esa deuda tendremos que pagarla más adelante. Otro ejemplo es poder tener variaciones en la interfaz. Entonces, si es una interfaz que sea muy complicada, pues lo que podemos hacer es dividir esa interfaz en partes que sean funcionales para el usuario y que tengan sentido. Otra manera de hacer también a veces un split, un slice de este tipo es poder, lo que sería un CRUD, pues poderlo dividirlo en varias fases. Por ejemplo, al principio, que la información simplemente se pueda leer, que posiblemente será mucho mejor que no tener nada. El siguiente paso, que se pueda editar. O podemos tener variaciones en las reglas del negocio. Esta es bastante clave, lo que pasa es que dependerá de cada contexto. Generalmente hay muchas reglas de negocio en todo lo que tenemos que hacer, centrándonos con los stakeholders y con negocio y también con la capa de experiencia en las reglas de negocio que más van a aportar a ese usuario. Podemos dejar temporalmente aparte las que no nos aportan tanto y siempre priorizar las que más nos van a aportar. Y bueno, y otro truco, pero que no es exactamente un truco para hacer slicing siempre, porque a veces es hacer un spike. Un spike es cuando normalmente se utiliza cuando no tenemos muy claro cómo vamos a resolver un problema. Normalmente ya tenemos clara la solución, pero el problema no está muy claro de cómo se va a resolver a nivel técnico, sobre todo si estamos trabajando con sistemas que ya son legados. Pues lo más normal es que podamos hacer un spike para poder entender. Al final el objetivo de un spike siempre va a ser obtener información, primordialmente, porque si del spike lo que esperamos es poder sacar algo que ya funcione, digamos que ya estamos entrando en la funcionalidad y no tendría sentido. De hecho, un spike, si lo que consigamos dentro de un spike al final lo tiramos a la basura, no debería haber ningún problema, porque de lo que se trata es de que entendamos cómo podemos resolver el problema o incluso qué partes del problema que hasta ahora no conocemos y que son incertidumbre, cómo podemos tenerlas más claras para así plantear. Eso nos puede permitir, después de esa información, hacer un slice y dividir esas tareas, esas user stories en partes que aporten más valor por un lado o por otro. Lo que también es bastante importante dentro de un spike y que al menos siempre me ha funcionado dentro de los equipos que hemos trabajado, ha sido orientarla siempre a una historia de usuario, o sea, qué es lo que realmente va a aportar valor cuando sepamos más, y también ponerle un time box, o sea, que al final es decidir cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto. 4 horas, 2 días, dependiendo de la complejidad que tenga. Y lo que es importante es que al tener un time box, cuando se cumpla ese tiempo, pues veamos qué hemos conseguido de información y en base a todo lo que tenemos nuevo, lo que conocemos nuevo, tomemos las decisiones adecuadas. Al final, si sucediera de que dentro de ese tiempo no hemos podido sacar la suficiente información, lo que se trataría es de poder hacer otro spike si fuera necesario. Pero por lo menos limitando el tiempo nos aseguramos
de que mantenemos el foco en lo que queremos aportar al usuario. Sobre el slicing técnico hay un método que se llama Hamburger Method de Gojko Atsky. La verdad es que es un método muy simple, pero este es el que nos puede servir una vez ya tenemos claras las historias de usuario que vamos a hacer para completar unas partes funcionales que al final van a resolver una capability. Cuando queremos saber exactamente cómo vamos a hacer eso y qué tareas vamos a hacer dentro de una historia de usuario, esto es una herramienta que nos puede ayudar mucho. Y también la fidelidad juega un papel importante aquí. ¿Qué quiero decir? Lo que se hace en el método de hamburguesa es poner capas de la hamburguesa como si fueran las capas del stack tecnológico. Entonces, dentro de esas capas del stack tecnológico podemos resolver el problema de muchas maneras diferentes. Entonces se trata de hacer un cierto brainstorming para poder ver todas las posibilidades que tenemos. Podría ser que para poder tener, como decía antes, un sistema que me permita añadir unas vacaciones, podría ser que pudiera tener asignado yo un template, un prototipo de empleado que tiene unos días asignados, etcétera, etcétera. Y por hacer eso, por ejemplo, se podría hacer un editor de templates, etcétera, etcétera. Pero puede ser que simplemente manualmente tengamos los típicos prototipos de usuario ya añadidos manualmente en la base de datos y que cuando tengamos que editarlo lo editemos en la base de datos. Pues eso es lo que discutimos aquí. ¿Qué nivel de fidelidad? Las tareas que vamos a realizar para llegar a esa historia de usuario, ¿qué nivel de fidelidad van a acabar teniendo? Entonces, de todas las opciones, acabamos seleccionando, otra vez con la conversación y con las 3 Cs, acabamos seleccionando la opción que vemos que es la más factible. Entonces, ¿cuáles son los retos principales que tiene trabajar así? Bueno, pues el primero lo representa este gráfico en el cual los primeros al principio dicen me alegro de que tengamos la misma idea, ¿no? Pero después cuando la plasman cada uno tiene una idea diferente y al final acaban construyendo una idea que es una mezcla de las demás. Y entonces al final sí que tienen una idea conjunta. Ese es el reto principal, poder tener esas conversaciones en las que todos estemos alineados, por eso vuelvo a repetir otra vez lo de las 3 Cs, y que todos participemos como mínimo estando informados. Quiere decir que cuanto más personas pueden participar del equipo siempre en todo, bien, perfecto. Si por algún motivo alguien no puede participar, como mínimo que esa persona siempre esté informada de las decisiones que se toman para poder participar cuanto antes de cualquier cambio que sea necesario. Es muy importante hacer las preguntas adecuadas, eso es un arte que se puede desarrollar. Al final puede tener que ver con cierta intuición, pero bueno, a veces la pregunta adecuada puede ser incluso alguna pregunta que puede parecer estúpida, porque simplemente haciendo una pregunta que parezca estúpida podría dinamizar una conversación para que podamos llegar a un entendimiento, o incluso puede dinamizar para que salgan ideas nuevas. Entonces, conformarnos con saber encontrar la respuesta más adecuada con lo que sabemos ahora. Digamos que lo que pretendemos aquí es evitar un análisis parálisis, analizamos tanto, no estamos seguros de que lo que estamos decidiendo es lo mejor, por lo tanto vamos a seguir hablando de ello, vamos a seguir analizando. Bueno, hay que saber, al menos con lo que sabemos, cuál es la respuesta más adecuada que tenemos ahora mismo y ir a muerte con ella. Hay que tener en cuenta lo que es el cognitive load, porque, como decía antes, vamos a tener a bajar capabilities, vamos a hacer un mapa de todas las funcionalidades y de todas las tareas que podemos hacer para desarrollar esas funcionalidades y las vamos a ir iterando cada vez. Eso quiere decir que ahora cuando vamos a hacer una nueva funcionalidad, me tengo que acordar de lo que hice hace 2 semanas o hace 4 semanas y entonces tengo que recordar cómo dejé aquello, porque
podría ser más fácil trabajar solo una funcionalidad y ir haciendo incrementos y siempre voy trabajando lo mismo, pero si voy trabajando con muchas cosas a la vez, eso tiene una carga cognitiva que dependiendo del tamaño del equipo y de las personas, pues se debe de gestionar de una manera o de otra. Porque al final vamos a iterar una gran parte de todas las funcionalidades que tenemos. Y un reto también es tener en cuenta el último momento responsable. Cuando tenemos un map, cuando empezamos a hablar de todas las capabilities que podemos hacer, cuando empezamos a hablar y vemos en un mapa todas las funcionalidades que podemos hacer, es muy fácil que intentemos tomar ciertas decisiones o que tengamos miedo de tomar ciertas decisiones. Entonces, al final, de lo que se trata es de que tomemos decisiones en las cosas que sean más importantes ahora y las cosas que no sean importantes, que las dejemos para el momento en que sean importantes. Y en ese último momento, cuando de verdad importe, ya tomaremos la decisión. Porque si empezamos a tomar decisiones de cosas que realmente no son prioritarias ahora, estamos, digamos, restando fuerza a nuestra capacidad actual de centrarnos en lo que aporta. Y bueno, pues este es el fin de la presentación. Y reconozco que algunos de los conceptos que intento explicar para mí son complejos de explicar, aunque llevo tiempo trabajándolos, pero espero que os haya servido y me gustaría recibir alguna pregunta o feedback por vuestra parte. Siempre es bienvenido. Gracias, Lesmes. Date un trago de agua. Voy. Mientras... Bueno, estamos a vuestra disposición para resolver dudas, para escuchar vuestros comentarios, para saber un poco también qué os ha parecido. Luis Martín dice que es súper interesante, Lesmes, y que muchas gracias. Me alegro mucho. La verdad es que es un tema que a mí me parece interesante, pero no sé si a los demás le parece interesante porque no es algo que he presentado muchas veces. Pues Y Nacho comenta que gracias por la presentación, que muy interesante y muy clara, así que aunque ha sido la primera vez que la has compartido, pues que sepas que este es el feedback. Hablando de feedback, os voy a compartir aquí en el chat mismo un form súper sencillito para que, nada, si os apetece le dediquéis un par de minutos y nos deis feedback sobre la sesión, porque luego le echamos un vistazo y nos sirve para poder hacer mejor las cosas. Tanto si repetimos este meetup en concreto en otro lugar como para mejorar nuestros eventos en general. Así que os agradeceríamos que dedicarais esos 2 minutos, 3, 4 a lo máximo en responder ese form, que luego le echaremos un vistazo y nos ayudéis muchísimo con eso. Vale, una cosa también... Perdón. Leyendo las preguntas que van saliendo, una pregunta es si existen catas o cosas así sobre slicing. De momento la que he encontrado yo es la del Elephant Carpaccio, que es un clásico, y hay algún link por ahí que explica un poquito mejor que el link original de cómo funciona y viene a ser una cata de cómo hacerlo. No he encontrado ninguna cata de User Story Mapping y me parece súper interesante, o sea que buscaré un poquillo más y igual incluso se podría plantear hacer alguna cosa al respecto, porque para mí User Story Mapping es bastante clave dentro de encuadrar lo que es el concepto iterativo incremental. Y por ejemplo, el libro de Jeff Patton de User Story Mapping es muy recomendable. Dos cosas. Una, os vamos a dejar todos los recursos, el link a la cata esta que encontremos, la bibliografía que hemos utilizado, seguramente Lesmes la presentación creo que también la podemos compartir, ¿correcto? Sí. Os lo vamos a dejar todo en la descripción del vídeo que colguemos en YouTube en unos días. Así que en esa misma descripción vais a tener todos los recursos que se han utilizado para la presentación. Eso por una parte. Y por otra, una de las personas que nos está siguiendo te da las gracias, Lesmes, y hace una pregunta. Nos dice que cuando se habla de entrega de valor,
¿tiene sentido el valor cuando se entrega? ¿Solo mejora técnica? A lo mejor quizá necesitamos un poco más de clarificación de la pregunta o ya sabes un poco por dónde va. Sí, que cuando decimos solo mejora técnica, ¿qué caso podría ser? Claro, yo. Hola, primero enhorabuena por la charla, muy interesante. En tu caso describías el slicing vertical, ¿verdad? Donde siempre impacta usuario con una feature, con una funcionalidad. El ejemplo que yo te propongo es, por ejemplo, imagínate que estamos haciendo una mejora de rendimiento dentro de nuestro producto, ¿vale? Y decimos, claro, es que nos merece la pena hacer una release con solamente una mejora a nivel de rendimiento o una incluso encapsulación de clases para mejorar el aislamiento entre ellas, una mejora arquitectónica interna que realmente no impacta en cliente, pero a nosotros como ingeniero nos facilita la vida. Entonces, claro, puedes dejar esa rama y hasta que tengas una mejora de cliente, decir, no, es que para mí esto ya incrementa el valor de mi producto, aunque no llegue a usuario. La respuesta rápida es sí. O sí, es valor. Para mí sí es valor. Llevo pensando en ello desde hace muchos años, dándole vueltas, y no he entrado en cómo se pueden hacer, no he entrado porque no era tampoco el foco no pensaba que fuera el foco de la primera vez que hablo de esto, que es cómo hacer historias de usuario técnicas, ¿no? O chores, o algo que realmente cómo podemos valorar si eso sí que es una historia de usuario o no. Realmente desde mi punto de vista creo que siempre cualquier cosa se puede plantear desde el valor que le aporta al usuario, incluso si es técnica. Si realmente, o sea, lo que tú me has explicado, yo creo que sí que se puede plantear como historia de usuario, aunque a veces no es necesario seguir el patrón típico de historia de usuario, ¿eh? Pero sí, si mejora el rendimiento del usuario, podemos hablar más en otro momento si quieres y tal, pero claramente se puede plantear como una historia de usuario con el patrón clásico y sí aporta valor al usuario. Vale, Incluso, sí. No, te quería rizar el rizo, te quería hacer. Vale, ¿Vale? sabiendo que esto sí, imagínate que sacamos una funcionalidad con un feature todo hardcodeado apagado. Entonces, es un incremento de valor. Tu código incluye una mini funcionalidad, una medio funcionalidad que no está alcanzando usuario. Para mí sí es mejora de producto, es un producto. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Vale, que tampoco he explicado un concepto que tenía apuntado, que es lo que tú dices, que es release no es igual a deployment, ¿no? O deployment no es igual a release. Una cosa es que tú hagas el deployment y que la funcionalidad esté ahí y la puede usar el usuario, pero puede estar ahí, pero puede estar desactivada, ¿no? Entonces, será release cuando le demos al botón y digamos, ahora ya puede usarla el usuario. Entonces, sí, absolutamente. Al final, cuando no se decide no activar esa funcionalidad, suele ser por algo relativo a negocio normalmente. Es porque igual, a ver, bueno, vamos por partes. Sí, pero en este ejemplo que te pongo, el feature toggle está hardcodeado, no lo puedes cambiar. Es decir, pero la alternativa que tienes es dejar tu código en local hasta que completen las features y sea liberable, o que vayas haciendo mini releases con la feature desactivada. Pero tu código no se queda en tu rama local, sino que se queda ya en producción, código liberado. Para mí podríamos hablarlo un poco más detalladamente, pero la respuesta rápida sería sí es valor. Sí es valor porque en el momento que decidamos liberarlo va a estar ahí. Si fuera una práctica en la que siempre incurriéramos y que al final hiciéramos eso, que vamos acumulando código entregado y no lo activamos hasta el final, entonces sí que estaríamos haciendo algo, eso sí que sería un smell del tipo, hostia, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Porque siempre tenemos el mismo recurso. Ahí lo que tendríamos que replantearnos es al principio de la cola, al principio cuando estamos decidiendo por qué lo hacemos así, si realmente se podría hacer de otra manera que sí que le aportara valor al usuario. Y ahí hay que romperse el coco con alguna de las opciones que planteábamos ahora, que planteaba ahora como cómo hacer ese slicing, con algunos truquillos, pero pueden haber más. Entonces, me gustaría encontrar un caso en el que no hubiera ninguna otra manera de enfocarlo que sí que se pudiera llegar a entregar finalmente. Yo creo que siempre que le hemos intentado dar vueltas, al final siempre encuentras alguna manera. Siempre encuentras alguna manera. Pero puede ser que de alguna manera puntual simplemente nos venga bien hacerlo así. Si al final eso es un patrón que se repite mucho, hay que mirar cómo estamos enfocando las historias. Aclarado, muchas gracias.
Sí, tengo una pregunta, Lesmes. Tú has Sí. dicho que tenías un rol de Agile Delivery Manager. Cuando estás en un equipo como Agile Delivery Manager, ¿hay Product Owner? Sí, Hay un Product sí. Owner y un Scrum Master. Vale. Sí. Sí, era eso una de las preguntas, ¿no? Sí, pero hay casos que sí y hay casos que no, ¿eh? Vale. Ahí es donde voy a que, digamos que la definición que tiene el rol dentro de Codurance es muy adaptativo Sí. a la necesidad del proyecto. Vale. Y también, o sea, una pregunta, ¿no? O sea, o desde mi punto de vista, todo lo que hacemos es tiene que añadir valor, ¿no? Entonces, que me parece que lo has dicho, ¿no? Pero como que lo quiero decir otra vez, que hay que tener en cuenta eso, que siempre que se hace algo se está añadiendo valor. Incluso, no sé, la pregunta que has tenido antes sobre el código, que si solo es manipulación de código, me parece también que aunque sea pequeña hay que hacerla porque se está probando y está añadiendo valor. No sé si me he explicado bien, pero Sí. simplemente eso. Sí, al final el reto es cómo podemos entregar algo que funcione de verdad lo más antes posible. Y cuando digo de verdad, quiere decir que muchas veces hacemos una función, y ahí está el reto también dentro del User Story Mapping, es, vale, como estamos viendo todo el flujo, sabemos si al final el flujo se va a poder cumplir o no. Quiero decir, si estamos subiendo una funcionalidad, pero eso está en un sitio donde el usuario no va a llegar nunca, o solo es una parte que realmente no le sirve para nada, pues mejor que no lo hagamos. Planteemos, la idea de toda la charla es planteémonos la manera de que siempre eso pueda ser útil. Y para mí, al final, el resumen también es ese, es si yo mañana, o yo, todo el equipo, tiene que dejar esto, que haya lo máximo final para el usuario. Después ya entraríamos en otros temas de prácticas como que nos proporciona XP o para que no solo si nos fuéramos pudiera usarlo el usuario, sino que otros equipos pudieran cogerlo de la mejor manera posible, pudieran mantenerlo, leerlo y mejorarlo después que nosotros. Pero si nos centráramos solo en nosotros y en el valor, es si yo me voy mañana, que esto quede de la mejor manera para que el usuario pueda tener lo máximo de todo lo que hemos hecho. Vale, muchas gracias. Me ha gustado De mucho nada. también a mí la sesión. Gracias. Pues Lesmes, hay otra pregunta de Didac que te da las gracias por la presentación y nos comenta que tiene una duda sobre el User Story Mapping. Dice que en un proyecto con varios usuarios, roles, por ejemplo, cliente final, usuario, back office, ¿qué sería mejor práctica? ¿Crear un User Story Map para cada rol o un User Story Map solo para el proyecto? Es que depende del tamaño, te diría. Pero mi primer enfoque sería un solo story mapping. Un solo story map, aunque sea muy largo. Aunque sea muy largo. Si realmente hay muchos usuarios y muchas tareas y actividades que completar, podría separarse y entonces se separaría en el nivel anterior, digamos. Entonces lo que nos podríamos plantear en el slicing de la capability que decía, que nos enfocáramos más en algún tipo de usuario concreto y en ese proceso de ese usuario, o qué capacidad queremos darle a ese usuario. Entonces, si al final tenemos un mapa enorme con muchas cosas que hacer, podría ser también un smell, como un olorcillo, a que en el paso previo no nos hemos enfocado lo suficiente. Puede ser que el cliente quiera verlo todo y quiera tenerlo todo, pero ahí la tarea estaría en poder tener un mapa, como decía, con un mind map o con un mapa por afinidad, agrupar capabilities de diferentes usuarios y después seleccionar y centrarnos con alguna capability más concreta y meternos con el User Story Mapping de ese usuario. Ese sería el primer. Sí, no sé si responde la pregunta.
Sí, dice Dice Didac que sí, que se da por respondido. Vale. Entonces, resumiéndolo muy rápido, son estos, para mí muy claros estos 3 niveles, aunque este hombre, el Neil Killick, lo dice de una manera muy como capability, functional, technology. Es una manera para que al final podamos tener una guía todos. Y no solo los product managers, product owners, sino todo el equipo. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos hablando de cuál es el objetivo del proyecto? ¿Estamos hablando de cuáles son las funcionalidades que le vamos a dar durante todo el proyecto a este usuario o al cliente? ¿O estamos hablando de esta iteración o las próximas iteraciones? ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a conseguir que estas historias sean desarrolladas? Y tener muy claro que estamos siempre en qué punto de esos estamos y darte cuenta de si hay algo que falla de los anteriores o de los de abajo. Vale, Bien. también decía algo Manu. No, Manu decía que, José Manuel Portero decía que tenía que salir, que muy buena charla y organización como siempre y que muchísimas gracias. Ah, sí, dice, pero hay una por aquí, dice, una pregunta. Hay veces que el primer sprint para sí. la primera historia de usuario implica tecnológicamente montar la base del proyecto de cada tecnología, montar el CI para el despliegue, etcétera. Eso puede llevar a una historia de usuario muy grande y dividirla para hacer esa base. No aportaría del todo valor como tal. Has comentado que igual se puede hacer un sprint cero. ¿Hay alternativas? ¿Qué opinas en ese caso? Gracias por la charla. Vale. Volvería a lo que preguntaba Hiromacho. Porque Hiromacho es el nombre, perdona que lo diga porque es que no. No, mi nombre es Leo. Lo que pasa es que en algún momento puse el Romacho y se ha quedado como el Romacho, pero Leo mejor. Vale, Leo. Es que Gracias. parece que es Iro, es L. Sí, parecía Hiro y digo. Sí. Vale. Parece muy español, no voy a intentar cambiarlo. Vale. Bueno, pues como decía Leo, a ver, sí que es verdad que cuando tienes que montar un CI para el despliegue, pues dice el usuario, es lo típico, ¿no? Es lo típico es decir, el usuario no le importa nada esto, esto no aporta ningún valor. Ah, sí, claro, vale, sí es verdad, pero bueno, hasta que eso no esté tan automatizado y sea todo tan fácil como para que se pueda hacer con un botón, lo vamos a tener que hacer sí o sí. Entonces, sí, yo veo perfectamente bien y me parece que tiene todo el sentido que combinemos cuando sea necesario historias técnicas con historias que son más enfocadas a un valor concreto para el usuario. Lo veo perfectamente bien. Vuelvo a decir que a veces hay que tener cuidado con no incurrir demasiado en hacer casos que no sean necesarios. Pero evidentemente al principio de un proyecto, cuando es Greenfield y tienes que empezar a montar toda la base, eso se tiene que hacer. Entonces, y tal vez un CI/CD no, pero si tienes que montar alguna otra cosa, sí que puede ser que esté relacionado con el usuario y se puede relacionar. Si no se puede y se tiene que hacer, se hace. Si la pregunta sería, porque tú me decías lo de Sprint Cero. Entiendo que lo de Sprint Cero es porque, vale, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? Me imagino. Entonces, la pregunta es, vamos a intentar hacerlo en el menos tiempo posible. O sea, si el CI puede ser también iterativo incremental. Entonces, lo que vamos a hacer es montarlo con lo mínimo posible para que podamos empezar y ya iremos mejorándolo en los siguientes pasos. ¿Quiere decir esto que al principio puede ser que no tengamos test automatizados? Sí. ¿Puede ser que al principio no tengamos, yo qué sé, un sonar con evaluación del código? Sí. ¿Puede ser? Sí. Entonces, vamos a jugar con nuestra capacidad como equipo para poder combinarlo bien. Un sprint cero sí que es una opción, lo que pasa es que debería ser lo más reducido posible. Y como digo, pues volvamos otra vez al concepto de fidelidad. Podemos hacer un CI/CD, pero magnífico, de un año o para empezar de 2 semanas. Bien. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pues Manu de Frutos nos dice que genial, que gracias. Gracias a ti.
y no sé si... Que Lesmes, que vamos a tener que hacer parte 2 y seguir descuartizando. Me he quedado con bastantes cosas que explicar y la verdad es que algunos conceptos no son fáciles porque son como un poco abstractos, pero bueno, ya estamos en este mundo del software, estamos acostumbrados a tratar temas abstractos. Pero yo tengo temas, o sea que si alguna vez queréis que hagamos otra, yo encantado, puedo desarrollar alguna cosa. Ya sabes que ya estamos empezando a preparar agenda de 2022. Por cierto, os voy a dejar aquí. Ya sabéis que usamos Meetup para estas cosas, pero no solamente usamos Meetup, también... dice Bruno que la charla genial, pero que ha echado de menos algún ejemplo o caso real. Sí, claro. Tienes razón. Lo único que, bueno, abordar también un poco todo, queríamos hacer un poco un paseo más teórico, pero tomamos nota, Bruno, para en sesiones posteriores bajarlo un poco más con algún caso real. Y también lo de la cata que decían. Sí. Y nada, os comentaba que en esta página de eventos de nuestra web de Codurance es donde vamos poniendo todos los eventos que hacemos. No solamente a través de Meetup, que está guay, que usamos la página de Meetup y que está guay si nos seguís ahí, no solamente para Agile Sur, con los que estamos colaborando mucho y bien, y lo vamos a seguir haciendo, porque Jesús forma parte de Codurance y porque además nos apetece un montón seguir colaborando con la comunidad, sino que hacemos también eventos desde otras plataformas para otras comunidades y eventos pues bueno, gestionados únicamente por nosotros. Y nada, os invito a que vayáis siguiendo la agenda que vamos actualizando en esa página, que hoy está un poco parada porque como vienen los días de Navidad, pues vamos a hacer un parón estos días y no vamos a estar montando nada hasta enero, pero que la semana que viene o la siguiente, antes de irnos de Navidad, espero tener ya nuevos eventos subidos aquí a la página para que les podáis echar un vistazo y para que nos podamos ver en otras sesiones. Y en concreto, en temas relacionados con el rol de Agile Delivery Manager, para el año que viene tenemos 6 sesiones, dijimos al final, ¿verdad, Lesmes? Sí, combinadas con Fran. Combinadas con Fran. Entre Fran y tú, pues vamos a montar un total de 6 sesiones que, bueno, si nos seguís en Twitter y en esta página y demás, ya iréis viendo la convocatoria de fechas que hay para estas sesiones. Y todas relacionadas bastante con este tema. Así que si no hay más comentarios o preguntas por vuestra parte... Gracias. Adiós. Gracias a todos. Muy bien. A todas. Adiós, Muchas gracias. Muchas gracias, una charla genial. Gracias por organizarlo, chicos. Un abrazo, gracias a vosotros por estar aquí y saludos a la gente de la Universidad de Sevilla, que sabemos que ha habido una clase de la Universidad de Sevilla conectados, de la Facultad de Informática, así que bueno, los que estéis por ahí, gracias y bienvenidos al sector. Un abrazo, nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Chao.